Bienvenidos, queridos espectadores, a un programa más de Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores, las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos curan, que nos quitan el dolor, que nos salvan la vida. Hoy estamos con el doctor Julián Pérez Villacastín. Él es catedrático en cardiología, además es jefe del servicio de cardiología del Hospital Clínico de San Carlos, también está en otros lugares, pero sobre todo es una persona que sabe mucho y nos interesa mucho sobre las arritmias, que es algo que preocupa. Vamos a estar hablando con él en el programa de hoy. Seguro que vamos a escuchar cosas muy interesantes, pero antes le vamos a dedicar un poema. El poema lo he titulado Entre caballos y corazones. En Tolosa nació, marzo del 58, y aunque apenas 3 años allí lo vieron crecer, ya corría en su alma el galope del destino, ese que los caballos saben bien entender. Hijo mayor de 7, de Julián y de María Jesús, con la herencia sagrada de un abuelo rural, médico en Ávila, ejemplo de entrega, sembró en su nieto el deseo de curar. Amó al mar y al caballo, sus juegos primeros, y pensó en el camino severo, militar. Pero la medicina, con fuerza de marea, le llamó para siempre a luchar y sanar. Guiado por un tío que supo orientarle, Madrid fue el crisol de su vocación. En la Autónoma y la Jiménez Díaz forjó su destino, aprendiendo a escuchar los secretos del corazón. Hoy en San Carlos su latido resuena, jefe de servicio, pionero, creador, Cardiored, cibervascular, código aorta, prebicardio, son huellas de ciencia y de amor. A su lado Beatriz, compañera leal, y en sus hijos, Sonia, Paula y Julián, la estirpe continúa. La llama se enciende, la medicina hereda un futuro de afán. Así galopa su vida, noble y sincera, entre caballos y corazones se escribe su historia entera. Un hombre que cura, un hombre que ama, y en cada paciente deja su llama. Muchas gracias, Bienvenido. Impresionante, muchas gracias. Me alegro que te haya Qué gustado. cantidad de información y qué bien expresada. Muchas gracias. Hemos resumido así un poco, ¿verdad?, tu vida. Bueno, Julián, vamos a hablar del corazón, pero vamos a empezar un poquito, si nos permites, un poco por tu vida. Tú naces en Tolosa, pueblo de Guipúzcoa, muy famoso por las alubias. Yo es que soy... Toda mi familia de un pueblo, yo me apellido Albistur y pertenece a Tolosa, ¿no?, a esa zona, ¿no? Pero estás muy poquito, solamente hasta los 3 años, ¿no? Y a partir de ahí te vas primero a Pamplona, ¿verdad?, y luego a San Sebastián. Cuéntanos un poquito ese proceso, porque tu padre era militar, ¿no? Claro, y fue un sí, poco... sí. Cuéntanos. Entonces teníamos que ir de sitio en sitio, cambiando de colegios con la novedad y el problema que eso suponía. Y estuvimos incluso en Rentería viviendo una pequeña temporada, después a Pamplona, sí que ya lo recuerdo, vivíamos cerca de la Ciudadela, y luego ya nos fuimos a San Sebastián, y prácticamente ya la adolescencia ocurrió en San Sebastián, y todo el cariño, los amigos y todo en San Sebastián, sí. Oye, ¿nos imaginamos esa familia? 7 hermanos, tú el mayor. Sí. Tú el mayor. María Jesús, tu madre, me imagino que la ama de la casa y un poco ahí cuidando, y tu padre militar, ¿no? ¿Cómo era eso? ¿Eras mayor? ¿Iban naciendo tus hermanos, no? ¿Cómo era ese proceso? Porque divertido sería un montón, ¿no? Me imagino que esa vida con tantos hermanos, ¿no? No había momento para aburrirse, además en casas pequeñas como teníamos, pues la convivencia era como nos ha pasado a muchísimos españoles, ¿no?, que hemos vivido una época muy bonita de ir a mejor poquito a poco, y tenemos esos recuerdos de la infancia que era de niños jugando en las calles, y esto era algo que te hacía espabilar sí o sí. Lo mismo que, como comentábamos, cambiar de colegio. Es que muchas veces además llegábamos al colegio cuando ya habían empezado los cursos, porque a lo mejor a la ITA, como le llamamos a mi padre, le destinaban y todos cambiando de colegio. Entonces yo creo que eso es una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida, porque te formas bastante bien y te adaptas bastante bien, ¿no?, que probablemente sea uno de los problemas que tienen hoy algunas de las personas que lo tienen por lo demás todo demasiado fácil.
Oye, que sea una pregunta un poco así, pero en el País Vasco de entonces o San Sebastián de entonces, sabiendo el problema que existía, ¿tú lo viviste de alguna manera encima de tu padre militar o no? Sí, tremendo, sí. De hecho, todos los hermanos nos acabamos yendo porque la situación era insufrible. Y bueno, nos dolió mucho porque es una ciudad extraordinaria, con una gente extraordinaria, pero bueno, existió esa época que afortunadamente yo creo que se ha pasado y nos afectó y ya está, pero nos quedamos con lo bueno, es decir, si yo tengo que volver hacia atrás, tengo muchos más recuerdos bonitos que los recuerdos tristes, que al final eran funerales a lo mejor de algún amigo de mi padre, etcétera, que había sido asesinado por ETA, ¿no? Pero esto es una historia que todo el mundo conoce y que unas personas estaban en un lado y otras en otro y a nosotros nos tocó vivirla desde el punto de vista de nuestra familia, nuestra posición, ¿no? Claro. Oye, tu relación con el mundo del caballo es enorme, o sea, porque no sé si podemos ir viendo alguna foto que tienes, incluso hacías salto, ¿no? Cuéntanos un poco, porque yo que también soy un enamorado, aquí le tenemos. Oye, bueno, pues lo que sí, es que claro, había una hípica en San Sebastián, que era la hípica de Loyola, extraordinaria, y entonces nosotros no teníamos, por supuesto, dinero para comprar un caballo, ni mucho menos, pero como éramos pequeñitos y ágiles, nos dedicábamos a montar a caballo, entonces muchas personas nos dejaban sus caballos buenos para que los probarais y tal, ¿no? Entrenáramos, ¿no? Y entonces yo llegué a tener, pues, para entrenar 6 o 7 caballos y me dedicaba a competir. Entonces competíamos y fue una época extraordinaria. Para mí los caballos era una pasión, salir del colegio e irnos a la hípica y a montar a caballo, ¿no? Entonces, hasta que empecé a estudiar fue mi mayor pasión. Además, seguro que muchos espectadores también les gusta el mundo del caballo y sobre todo el caballo, el animal, ¿no? Qué animal, ¿verdad? Es extraordinario. La relación que estableces con él es una relación, por eso se utiliza incluso en determinados aspectos de la medicina con niños que tienen problemas, etcétera, para establecer un vínculo, una relación, ¿no? Sí, les coges un cariño bárbaro. Sí, yo no, los espectadores, creo que no lo he contado en ningún programa, pero yo tengo un centro de equitación terapéutica que hacemos ahí, recibimos 62 familias, además hacen una labor muy buena tanto en la parte psicológica, psicomotriz, como en la parte motriz, pura y dura, las parálisis cerebral infantil, como ayuda, el movimiento del caballo. La verdad es que es un animal que nos ha acompañado durante toda la vida, ha ido con nosotros a la guerra, nos ha ayudado en el campo. Y ahora, pues bueno, pues muchas veces hasta para esto. No sabía eso, pero seguro entonces sabes de caballos mucho más que yo. No, bueno, el animal seguro que ahí andamos, pero el animal sí que bueno, yo hice una formación que se hace en la Universidad Complutense de Madrid, que son 2 años, que es equitación terapéutica, ¿no? Y bueno, pues era una de mis pasiones también, el caballo como tú. Pero vamos, yo por ejemplo nunca he hecho salto. Yo para eso soy un poco miedica. A lo mejor si hubiera es que yo empecé mayor. Igual si empiezo como tú de niño, ¿verdad? Es que ya... Sí, completamente distinto, pero es que además entonces no teníamos... El casco era como de juguete, porque hoy en día están reforzadísimos. No había espalderas, no había nada de protección y tuvimos mucha suerte porque, claro, nos dábamos unos buenos golpes. Bueno, yo siempre he estado con caballos por lo más sencillito, ¿sabes? Porque para estas terapias es el caballo. Además, me hace mucha gracia porque la gente cuando quiere jubilar a su caballo, ¿sabes? Con caballo ya cuando está cerca de los 30, una pena tremenda. Qué mejor que vaya a un sitio donde ayude a niños, ¿sabes? Claro, eso es ideal. Entonces tenemos cola para recoger caballos, eso sí es verdad. Pero muy bien. Oye, dejas el tema del caballo por algo que ocurrió a un caballo tuyo, ¿no? Y un poco como... ¿no? Bueno, estoy sorprendido por la cantidad de información que dispones. Bueno, realmente es que cuando ya decidí qué estudiar y entonces suspendí una asignatura en junio, y no me pude presentar a la Academia Militar, entonces tuve que irme a medicina, que era mi segunda opción, y la vida ahí me ayudó, porque realmente fui a Bilbao, porque no había medicina más que en Valladolid, y empezaba en Bilbao, en Lejona, y entonces fui a Bilbao, y tuve que abandonar un poco a los caballos que tenía, y había una yegua
que era una potra que salió extraordinaria y vamos, de hecho concursó en yeguas nacionales, quedó la segunda y era como mi ilusión. Y vinieron a visitarme dos amigos míos a Bilbao para decirme que se había vendido la yegua. No era mía, claro, era de una persona que ganó bastante dinero con la yegua porque la compró muy baratita y luego funcionó muy bien, la entrenamos muy bien y saltó muy bien y la vendieron. Oye, yo creo que me ayudó eso también porque me llevé un disgusto que dije, pues mira, ahora me voy a centrar en la medicina, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya mi pasión fue la medicina, ya, pero no fue difícil porque ya estaba en Bilbao, no estaba en San Sebastián en la hípica y el mundo de la medicina, pues como sabes muy bien, te absorbe y te capta enseguida, ¿no? Oye, has contado una cosa que me gustaría ahondar un poquito en ella. Yo entiendo que tu padre le hubiera gustado que fueras militar inicialmente, por eso... pero bueno, al final yo creo que te alegras, ¿no? de ese suspenso, porque, hombre, a lo mejor hubiera sido también muy feliz como militar, pero es que... Sí, lo he utilizado en la vida, sobre todo, para transmitir a otras personas que se disgustan porque no les salen las cosas como ellos querían, que la vida de todos, cuando damos la vuelta hacia atrás, está llena de este tipo de casualidades. Entonces, no tenemos en absoluto que... ¿Cómo hubiera sido mi vida de militar? No lo sé. Yo tengo un hermano que es militar, un militar extraordinario ha sido y es súper feliz. Pero yo soy súper feliz siendo médico y nunca me he imaginado ahora ya siendo militar, ¿no? Sí, estas cosas pasan y hay que tomárselo todo como en positivo, ¿no? No cabe... Además, creo que no conociste a tu abuelo, el médico. Le conocí muy poco porque rural. Se murió cuando yo tenía 8 o 9 años. Era médico rural de un pueblecito de Ávila, ¿no? Sí. Y realmente, claro, en un pueblo que es Villarejo del Valle, que está en la Sierra de Gredos, que es precioso, precioso. Y entonces, claro, yo ahora sí que he pensado muchas veces el valor que tenían los médicos de pueblo. Que lo mismo tenían que atender una acogida de un toro en las fiestas que todos los traumatismos, que los partos, un parto en soledad, un parto que venga mal es dificilísimo, ¿no? Tiene un mérito extraordinario, nada que ver con nosotros hoy en día. Me acuerdo que aquí entrevistamos no hace mucho al doctor Antonio Burgueño, que él sobre todo, mira, que ha sido una persona que ha sido directivo y consejero y tal, pero a él le gusta decir que es médico de pueblo, porque estuvo en un pueblo ahí cerca de Toledo, y él decía, yo cuando veía ya que la parturienta la da un volante rápido para que se fuera, porque tenía un miedo que se me pusiera, porque claro, muchas cosas sí, pero es que eso en concreto, que tengas un problema en un parto, ¡buah! Pero sí es verdad, los médicos de pueblo, que yo creo que ya no es lo que era antes, ¿no? Porque ahora afortunadamente ahora ya la red es completamente diferente, los apoyos, los traslados, la comunicación, gracias a Dios ha cambiado para bien muchísimo. Muchísimo. Cuando estuviste en Lejona, que hace me parece que los 2 o 3 primeros años, ¿no? Te encuentras allí con una facultad súper masificada, ¿no? Sí. Y luego de repente haces, que creo que un tío tuyo, ¿no? Fue el que te orientó para que te vinieras para Madrid y te vienes a la Autónoma. Sí, porque el hermano pequeño de mi padre, Benjamín, pues un radiólogo además reconocidísimo, sobre todo por la cantidad de personas a las que ha formado, y he sido yo testigo de cómo le quieren sus alumnos. Entonces me dijo, Julián, mira, intenta venirte a Madrid, tienes buen expediente, vamos a intentar que vengas a la Autónoma, etc. Y yo, efectivamente, de repente me vi en la Autónoma y pasar de una clase de 1000 y pico personas a una clase de 45 o de 50, tenía la sensación de que el profesor me estaba mirando a mí continuamente. ¡Qué bueno! pero claro, tuve otra de las grandes suertes que tengo que agradecer pues en este caso a Benja, porque esto me permitió estar ya en un ambiente extraordinario, en la Fundación Jiménez Díaz, en la Universidad Autónoma, que entonces y hoy por hoy sigue siendo de las punteras en medicina. Tener una formación que es lo que quiere cualquiera, ¿no? Tener una buena formación que te sirve luego para toda tu vida. Fuiste entonces Conchito, que es lo que se le llama a los que... Sí. Conchita, la mujer de Jiménez Díaz. ¿Cardiología? ¿Hay alguien que te influye para hacer cardiología o tú lo tenías claro que lo que querías era el corazón? Bueno, hoy estoy de confesiones, pero también otra casualidad extraordinaria, porque
porque yo tuve suerte en el MIR, me fue muy bien, y iba a elegir medicina interna, que era lo que entonces era el top, tanto en la Fundación Jiménez Díaz como en Puerta de Hierro, en el Hospital Puerta de Hierro. Y me dirigía a elegir ya con medicina interna en la cabeza, y un amigo mío, que es Jesús Palomo, que es cardiólogo y estaba en la Fundación Jiménez Díaz, me dijo: Julián, haz cardio y te vienes conmigo, haz cardio. Oye, fue como si una voz interior al presentarme delante del ordenador dijera: cardiología, Fundación Jiménez Díaz. Y me cambió la vida, porque mis amigos mucho mejores que yo, que hicieron incluso medicina interna y fueron eminencias, luego la medicina interna, por estos motivos que muchas veces se desconocen en la vida, ha ido perdiendo lo que era, y entonces han encontrado que han tenido que derivarse hacia infecciosas, hacia el SIDA, etcétera, porque la medicina interna ha perdido mucho de su contenido en favor de las especialidades. Y en cambio la cardiología, pues una especialidad que subió como un cohete. Entonces otra vez dices: ¿qué mérito tienes? No es mérito, realmente es la suerte, la vida, ¿no? O sea que por eso no creo que me merezca nada, es más que la suerte de haber tenido buena suerte. Oye, los cardiólogos tenéis, te voy a pinchar un poquito, tenéis un poquito fama de ser un poco más altivos que el resto de médicos. Súper chulos, sí. Sí, eso yo he conseguido ya de quitármelo cuando ya de mayor, ¿no? Porque cuando empiezas a ser, sí, yo me acuerdo cuando llamaban al cardiólogo, luego cuando eres tú realmente eres natural y eres como eres, ¿no? También depende mucho, ahora nos vamos quitando todos lustres, porque a medida de que pasan los años uno se da cuenta que como presumas de algo, sobre todo en medicina, la estrellada que te pegas es extraordinaria. O sea, más vale que seas humilde, estudioso y buen profesional, y aún así, pero sí, tienen fama. Yo creo que ahora menos. La variación, aunque luego lo hablaremos también cuando hablemos ya más específicamente del corazón, de la cardiología, ha habido un bastante cambio desde que tú empezaste a estudiar a tu momento actual. Avances, me refiero, en el mundo de la cardiología del corazón, o ya era muy conocido antes y realmente en este aspecto... La cardiología ha avanzado de la noche al día. ¿Sí? O sea, ya no solo volviendo a mi abuelo, que el pobre tuvo un infarto y le prohibieron las sardinas, que era lo que más le gustaba, cuando ahora se recomienda el pescado azul, ¿no? Sino que yo me acuerdo perfectamente de las primeras guardias en la Fundación Jiménez Díaz, ingresaba un infarto y lo único que tenías que esperar es que hubiera una complicación y entonces la tratabas. Si había una arritmia, la fibrilación ventricular, que es por la que se mueren las personas que tienen un infarto, se le daba un choque eléctrico. Si tenía alguna otra cosa, tenía fiebre, se le trataba con un antipirético, pero no se podía hacer nada. Ahora un infarto, si llega pronto al hospital, está curado. Es que su corazón no lo va a notar, o sea que podemos hablar del infarto y luego podemos hablar de más cosas. Sí. El cambio ha sido de la noche al día, extraordinario. Qué bien, qué bien. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, estamos en la mitad del programa, pero antes me voy a poner una cosa que antes te la estaba explicando, que ya la gente más o menos la conoce, dice: ¿qué se ha puesto Adolfo el dedo? Pues me he puesto un glucómetro. El glucómetro es un aparato que lo que mide es la glucosa. Además, la glucosa está bastante relacionada también, uno de los daños que hace el tener la glucosa descompensada es en el corazón, riñón, vista, pero también el corazón. Porque claro, al final afecta a todas aquellas arterias pequeñitas, se calcifican, se estrechan, se endurecen y claro, el corazón, ahí tenemos un grave problema, ¿no? Por eso lo importante es controlarla. Una diabetes o una prediabetes o un descontrol de glucosa controlado no da problema. Lo dicen los endocrinos, es decir, una diabetes, si tú la tienes controlada, al final el cuerpo no sabe ni que eres diabético. El problema está en no controlarla. ¿Y por dónde hay que empezar? Por saber qué niveles tenemos, saber cómo a veces nos sube, a lo mejor por la mañana tiene subida o no, antes de comer hay que saber cómo estamos, 2 horas después, para ir viendo que si empieza la insulina a ser resistente, podamos poner medidas. Pero lo importante es que los rangos estén correctos. Por eso, esto que ahora es súper fácil, antes, bueno, pues hay que pincharse, sacarse sangre, duele, te va quedando las yemas de los dedos, bueno, pues ya no las sientes bien. Todo esto yo entiendo
que era un engorro y a veces costaba hacerlo y no se hacía. Pero ahora no tenemos ningún problema, nos colocamos, 3 segundos, damos un botón, tenemos un móvil al lado con una aplicación y vemos la glucosa que tenemos. Lo vemos nosotros, lo ve el médico, si es una persona mayor podemos tenerlo en otro móvil y ver cómo está nuestra mamá o nuestra abuela. Así que glucómetro sin pinchazo que protege tu vida, ahí tenéis un teléfono, lo vamos a ir a publicidad, podéis llamar ahora para que quede la llamada registrada y a partir de ahora que la glucosa la tengamos controlada y que no dé más problemas. Muchas gracias, ahora vamos a publicidad, enseguida volvemos. Bueno, pues aquí seguimos con el doctor Julián Pérez Villacastín. Él, como sabemos y hemos hablado, es cardiólogo, es jefe de servicio de cardiología del Hospital Clínico San Carlos y además trabaja en otras clínicas que luego también comentaremos. Vamos a entrar en el momento que ya te centras en la cardiología, porque hay muchas cosas que estoy seguro, además que yo conozco de ti, que van a interesar muchísimo, ¿no? Porque cuando hablamos de prebicardio, cuando hablamos de cardiored, cuando hablamos del código aorta, ¿no? Son cosas que me encantaría que nos las expliques, porque yo cuando me las explicaste en su día dije yo, oye, no sabía yo que esto estaba ya tan bien organizado, ¿no? Y eres uno de los pioneros en ello y gracias porque salva vidas. Esto es verdad que es así, ¿no? Porque el corazón muchas veces la complicación es que hay que actuar rápido, ¿no? Cuéntanos, Julián, empieza por donde tú quieras y sigues por donde te dé la gana. Sí, yo empezaría por la suerte que tenemos en Madrid con la sanidad que tenemos, en el sentido de que hay libre elección de hospital, que esto es una cosa muy, muy importante, y que luego nos ha permitido la Comunidad Autónoma y la Consejería de Sanidad organizarnos en red. Entonces, tenemos el Hospital Clínico San Carlos como base operativa y tenemos el Hospital de Alcalá de Henares, el Hospital Severo Ochoa de Leganés, el Hospital de Fuenlabrada, como hospitales en los cuales establecemos un vínculo de manera que los cardiólogos del clínico van a operar cosas sencillas a esos hospitales, por ejemplo, pues un cateterismo cardíaco o una arritmia. Tenemos salas de intervencionismo en esos hospitales y cuando los enfermos tienen algo más complicado se les remite al hospital central, en este caso, que es el Hospital Clínico San Carlos. Pero hay una colaboración tan estrecha entre los cardiólogos de uno y otro centro que es como si trabajáramos todos en el mismo. Vosotros que estéis en San Carlos, en el Hospital Severo Ochoa, por ejemplo, de Leganés, vamos a operar. En vez del paciente trasladarle a San Carlos, claro, vosotros vais Es el paciente, es la familia, es el inconveniente, sacarle de su entorno, y entonces somos nosotros los que vamos allí, ¿no? Y esto es algo que ya llevamos tiempo realizando y que ha hecho que se establezca un vínculo que ya no es de hospital grande y hospitales pequeños, sino es como si trabajáramos todos en el mismo equipo, ¿no? Es realmente extraordinario, porque luego nos hemos encontrado que proyectos que se han diseñado en el Severo Ochoa o en Alcalá de Henares o en Fuenlabrada son copiados y adaptados a nuestro hospital, es decir, que esto enriquece, ¿no? Esto en cuanto a CardioRed. Y dentro de CardioRed pues dijimos, ¿cómo están nuestros pacientes? Pero no realmente pacientes, sino las personas que atendemos, ¿no?, de estas áreas. Y entonces hemos hecho un estudio para conocer de manera random, es decir, que no son personas que van al ambulatorio, sino que les toca por casualidad el que se puedan hacer una analítica parecida a lo que estabas comentando con la glucosa, pero con todos los factores de riesgo. Entonces, claro, nos hemos quedado no sorprendidos, porque ya nos esperábamos eso, pero que hay, primero, mucha gente con muchos factores de riesgo, con hipertensión arterial, con el azúcar alto, con el colesterol alto, sedentarios y encima fumando. Entonces, claro, tú vas cogiendo papeletas para que te toque un premio que es un premio malísimo, porque es un infarto de miocardio, o es un ictus, o es quedarte mal, ¿no? Entonces, la Comunidad de Madrid va a extender esto a toda la comunidad, con lo cual vamos a tener una foto de cuáles son la situación desde el punto de vista cardiovascular de factores de riesgo en nuestra comunidad. Y luego lo que es muy importante es que hay mucha gente que se cree que está muy bien
y que de repente se da cuenta que tiene unos niveles de glucosa alteradísimos. Y claro, que nadie piense que para cuidarse uno se tiene que convertir en monje. En absoluto, se puede llevar una vida muy feliz, con una dieta bastante relajada, haciendo ejercicio, etcétera, y vivir más años, pero sobre todo vivir bien, no tener que estar dependiente de nadie a los 60, 65, 70 años. Esto es lo que nos gustaría que sucediera, ¿no? Y estos son, por un lado, CardioRed y por otro, Prevecardio. Y lo último es el código ART. Esto ya es extraordinario. ¿Por qué? Porque es una enfermedad muy rara, pero que todos los años en Madrid cuesta la vida a más de 100 personas. Se rompe la aorta de repente. Entonces el síntoma es un dolor que se llama transfisiante, un dolor muy intenso, que se va a la espalda, la persona está fatal. Y entonces aquí el tiempo, si en el infarto es oro, aquí es diamante. Es decir, las personas pueden sobrevivir si se cumplen dos requisitos. Uno, que llegue pronto al hospital antes de que se rompa del todo la aorta y la sangre ya salga sin control. Y luego el equipo humano que atiende a esos pacientes. Es decir, la ambulancia tiene que ir sin perder tiempo. En urgencias no se puede parar, tiene que subir directamente al escáner y del escáner a quirófano. Y los cirujanos y los anestesistas y todos tienen que ser expertos en esa patología. Bueno, pues lo hemos conseguido. Hemos conseguido reducir la mortalidad pues de un 30%, que es una probabilidad sobre 3 de morirte, a prácticamente a menos de un 10%, una sobre 10. Con lo cual estamos haciendo una labor que se ve en el día a día. Y esto, ¿qué ha conseguido? Ha conseguido que todo el personal alrededor nos sentamos muy equipo, ¿no? Entonces ahora estamos intentando que esto se traspase también a 2 o 3 centros en la Comunidad de Madrid, porque no todos los cirujanos pueden operar de todo, ni mucho menos, y menos estas cosas que son tan raras y tan graves, ¿no? Claro. Me surgen varias preguntas. De esto último, de la aorta, ¿por qué se rompe? Bueno, pues ¿Es congénito o hay esfuerzo que se hace? Hay un poco de todo, ¿eh? Hay personas que nacen con una debilidad de la estructura que forma las arterias, sobre todo la arteria grande, como se llama el síndrome de Marfan. Son pacientes muy altos que tienen hiperelasticidad, y entonces esta gran tubería que es la aorta no resiste. Y luego hay otros factores que son menos conocidos y que se van poniendo de manifiesto a medida que uno cumple años, ¿no? Y son estas alteraciones de la pared de las arterias. Entonces, la hipertensión, si tú además tienes esta debilidad o los esfuerzos extraordinarios, hemos tratado ya a varios pacientes que estaban en pleno esfuerzo en el gimnasio cuando se les ha roto la aorta, porque claro, no está preparado el organismo para hacer esos esfuerzos de subir esa cantidad de peso y aumentar tanto la presión arterial, ¿no? Pero bueno, en definitiva, estamos contentos porque es un adelanto, que es que cuando ves a las personas que han sobrevivido y pueden volver a llevar una vida normal, etcétera, uno sigue creyendo en la profesión de médico, ¿no? Ahora que dices, ¿esa vida normal normalmente es así o ya si el corazón, no sé, has puesto un stem o tienes una rotura de aorta o tal, ya ese corazón hay que tener cuidado con él? Bueno, una vez que está solucionado. Una de las cuestiones que más ha cambiado gracias al conocimiento es que uno de los pilares de la salud es el ejercicio. O sea, es muy fácil simplificar las cosas, ¿no? Pero si tenemos una buena nutrición, si hacemos ejercicio, y esto hace que estemos en nuestro peso ideal, la nutrición y el ejercicio, las dos cosas. No, el ejercicio no es para perder peso, porque eso enseguida con un refresco, lo que has consumido corriendo durante una hora ya lo repones, ¿no? Dormir bien y intentar tener la cabeza bien ordenada y tranquila. Estos 4 pilares son fundamentales, ¿no? Entonces, después de haber tenido un problema cardiovascular, digamos del corazón o de las arterias, pues quizás hay que modificar un poco la vida, pero a veces para bien. Pero en general,
pues a lo mejor, por ejemplo, después de operarse de la aorta, pues hay que evitar estos esfuerzos extenuantes, pero se puede llevar una vida en la cual puedes hacer excursiones, puedes caminar, puedes hacer un poco de todo. Y del infarto ni digamos, si una persona llega pronto al hospital y sobrevive a un infarto y se le coloca un stent y toma bien la medicación, se controlan sus síntomas, puede hacer una vida muy feliz durante muchos años. El corazón, se dice, es que el corazón no avisa. ¿Avisa o no avisa? El corazón se avisa. Yo creo, lo que pasa es que uno tiene que estar atento. O sea, lo que no puedes uno es negarse a ver los avisos del corazón, ¿no? Porque de entrada, si uno piensa cómo está como persona y se ve que tiene más peso del debido, lleva una vida estresada y sedentaria. Le ha dicho el médico que tiene la tensión alta. Le han dicho en los análisis que tiene el colesterol ahí en estos límites un poquito por encima. Y además está fumando, pues claro, a lo mejor es que no quiere hacer caso no ya a su corazón, sino a la cultura general, ¿no? Y luego el corazón te va dando pequeñas pistas. Si alguien, por ejemplo, se empieza a cansar más, o le duele el pecho cuando hace ejercicio o cuando se emociona, o nota que se va a tomar la tensión y le dicen en la farmacia, tiene el pulso un poco irregular, o se nota como vuelquecitos en el pecho, pues esto te está diciendo el corazón, cuídame, ¿no? Hazme caso. Claro, hoy en día con la parte de la salud mental, que creo que también es una parte muy importante de la cual hay que cuidarse, porque yo creo que estamos en un momento complicado, ¿no? Yo creo que hoy no nos falta el que quiere tener buena nutrición, deporte, pero la salud mental. La salud mental va muy dirigida al corazón. Hay veces que te despista, ¿no? Porque tienes una opresión, a lo mejor un ataque de ansiedad. Pero yo creo que también al final acaba afectando al corazón, ¿no? ¿O no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Sí. Es que el estrés, el estrés malo, el que nos sobrepasa, esto afecta a todos los órganos y al final lo acabas pagando. Entonces, el vulgo, digamos, ya lo decía desde hace muchos años, yo me tomo todo muy a pecho, o yo me tomo mucho, a mí me afecta todo al estómago, ¿no? Entonces lo acabas pagando. Es muy importante controlar el estrés. Yo creo que hoy en día hay muchísimas formas de controlarlo, no solo haciendo ejercicio, sino cosas que nos parecen muchas veces un poco ridículas, como puede ser la meditación o el yoga o el tai chi. Yo creo que son cosas importantísimas para encontrar el equilibrio y tener esta paz interior que hace que todo funcione como mucho mejor, ¿no? Te he escuchado en alguna ocasión decir que está muy bien, cuidarse no es un sacrificio. Quiero entender que, ya lo has antes un poco dicho, ¿no? Que bueno, que no hay que renunciar a todo, que ya parece que si tienes algo, dices, bueno, pues ya me va a prohibir, sobre todo el cardiólogo, que mira por mi corazón, me va a prohibir aquí todo, me va a prohibir el chocolate, no sé qué, no sé cuántos. ¿Esto cómo se puede compaginar esto, ¿no? O sea, porque cuidarse no es un sacrificio, pero depende para quién, ¿no? Como un cardiólogo, que al final estás muy en contacto directo con tu paciente y que confía en ti, porque al final el mejor médico es en el que confías, ¿no? ¿Cómo podéis hacer para que esa persona que tiene un montón de, pues eso, pues lo que tú has comentado, ¿no? Que está en un riesgo importante, ¿no? Con ese colesterol, tal, para que realmente lo vea de esa manera, no lo vea como un castigo que le Claro, yo siempre les digo a mis pacientes que no soy un médico prohibicionista, porque es que lo que has comentado es que es así. Muchas veces vas al médico y sales que parece que no puedes vivir. No, tú dime qué vida quieres llevar y yo te voy a ayudar para que lleves esa vida de la mejor forma posible, ¿no? Porque cada uno es libre. Si uno quiere fumar, pues tiene que saber que fumar es malo, pero es él el que va a tomar la decisión, por mucho que le digamos nosotros. Entonces lo que habrá que es intentar convencerle de que es malo y que puede vivir mejor sin fumar. Cuando se han adquirido los hábitos, ya es un sacrificio el dejarlos, no cabe ninguna duda. Por eso es tan importante que nosotros actuemos sobre la gente joven, sobre los niños, ya sean nuestros hijos y ya son mayores y tenemos nietos, pues sobre los nietos, para que aprendan. Si a un niño le acostumbras a comer bien, va a comer bien sin necesidad de sacrificarse. Ahora, si tú le acostumbras a que todo sea muy dulce o todo sea muy salado, pues por ahí vamos mal. Pero luego
con el ejercicio sucede un poco lo mismo. Es verdad que a veces hay que aprovechar el susto del pequeño infarto o de la crisis hipertensiva o de la pérdida de conocimiento para decir, vale, merece la pena que me empiece a cuidar a partir de ahora. Y en general empieza todo a ser mucho más congruente cuando pierdes un poquito de peso y dices, anda, si ahora ya me puedo atar los zapatos bien, me encuentro mucho más cómodo, puedo pasear, oye, voy paseando y encima voy escuchando la radio o todos los medios que tenemos hoy en día, puedes hacer ejercicio y además hacer otras muchas cosas a la vez, ¿no? Y así con la dieta igual. Y luego incluso para dejar de fumar vale todo, o sea, vale todo. Vale los consejos médicos, los medicamentos que hay que te quitan la ansiedad, pero vale la hipnosis, vale la acupuntura, vale la brujería, lo que sea. Para mí vale todo, con tal de que uno abandone el hábito tabaquero. Cardiólogos hay muy pocos que fuman, hay muy pocos. O sea, son un poquito como pequeños hitos, ¿no? Que sí. si el paciente consigue pequeños hitos que se encuentran mejor, pero si un paciente te llega y te dice, mira, yo es que no, yo tengo un amigo que le dijo a su cardiólogo, puedes hacer lo que quieras conmigo, pero yo, si me vas a decir que deje de fumar, no sigo contigo de cardiólogo. ¿Qué haces ante eso? ¿Hay maneras de que ese tabaco le afecte menos o esto? No, yo creo que no, es decir, hombre, el riesgo es acumulativo, de manera que si una persona tiene la tensión alta, el colesterol alto y el azúcar alto, y además es sedentario y además fuma, pues si no puede dejar de fumar, por lo menos que intentemos solucionar el resto de factores, ¿no?, de riesgo. Pero es que hay que aceptarlo, hay personas que quieren llevar su vida, ¿no? Luego podemos entrar en otro debate que ya entraron en otros países y fue un debate realmente conflictivo, que es el decir, oye, muy bien, tú no te cuides, tú si quieres no lleves casco en la moto, pero si te caes y te haces daño, yo no te voy a pagar las heridas ni la estancia hospitalaria porque tú eres el responsable. Acepta tu libertad, ¿no? Pero afortunadamente no llegamos a eso. En nuestro país tenemos una sanidad que nos ayuda a todos y tenemos que ser, yo digo también generosos, pues lo mismo que no fumar para contaminar a otros, pues el cuidarse a uno mismo también en el fondo implica que vamos a necesitar menos a los demás y vamos a ser menos egoístas, ¿no? Somos como más generosos cuidándonos, ¿no? Tú eres jefe de servicio del Hospital Clínico San Carlos, también estás en otros hospitales, ¿no? Estás en públicos como en privados, ¿no? A ver, el médico al final es una trayectoria, ¿no?, que médico adjunto tal y llega jefe de servicio. Sí me gustaría, desde el punto de vista de equipo, ¿no?, porque yo creo, además, vamos a ver si podemos ver una fotito del equipo. Tú eres muy pro equipo, ¿no? Fíjate que nos has contado algo que no conocíamos, que es que haces equipo no solamente en tu propio hospital, sino también equipo con otros lugares, porque al final es un poco como aquí tenemos que la unión hace la fuerza, ¿no? Sí, es así, sí, ¿no? Sí, realmente veo aquí a parte del equipo que son todos... aquí hay dos trucos. Uno, el equipo, el hacer equipo, y otro, rodearte de gente que sea mejor que tú y dejarles que ellos se desarrollen y entonces llegas a donde quieras. Pero esto que parece tan sencillo, pues no sé por qué motivo, no todo el mundo lo interpreta igual, ¿no? Pero yo, desde luego, todo lo que soy se lo debo a la gente con la que trabajo, bueno, porque son extraordinarios. Porque, Julián, hay veces que uno piensa que si hay uno mejor que él y le deja, pues al final va a estar por encima de él, ¿sabes? Entonces hay gente que tiene un pequeño... Pero realmente yo estoy contigo, es decir, qué mejor donde hay un líder que la gente con la que está él sean mejores que él, porque dice, vaya pedazo de líder y vaya persona, ¿no? Y los equipos se encuentran en todos los sitios, porque muchas veces la gente intenta diferenciar medicina pública de medicina privada. Bien, pero hay medicina buena y medicina mala. Y hay medicina buena en la privada y medicina mala en la privada, y en la pública hay medicina buena y medicina mala. Entonces lo que hay que hacer es centrarse en los resultados, que hoy en día se pueden analizar los resultados y analizar, oye, esto es bueno, esto es malo, ¿qué podemos corregir? Sin tampoco tirarse de los pelos, pero siempre tender a mejorar, ¿no? Con tu larga trayectoria profesional en grandes hospitales, sin que te mojes hasta donde tú quieras, ¿qué cambiarías? Si pudieras decir, oye, pues yo creo que esto, yo sé que va a ser positivo, ¿no? Sí. ¿Qué se podría ir cambiando
para que realmente, de cara a vosotros, en primer lugar, también para los médicos, evidentemente, que el que vosotros estéis cómodos y bien es un punto importantísimo, no es lo mismo un médico. Hace poco yo hablaba con un médico y me decía que hay muchísimos médicos que tienen ese síndrome de Barney, ¿no? Ese síndrome, están quemados, ¿no? Están quemados en la medicina. Dice, pues un médico esté quemado después de lo que ha estudiado. Y luego también, de cara a que al paciente veamos también ¿qué crees? Así en grandes largos o... Sí, no, yo es un tema que me encanta porque todos nosotros tenemos la corresponsabilidad de mantener el sistema que tenemos, ¿no? Y el sistema que tenemos lo vemos en riesgo. Entonces, ¿por qué? Porque estamos funcionando con reglas de hace 50 años. Entonces, esto no sirve para los momentos actuales. Cuesta muchísimo cambiar estas reglas, pero nos están haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque tenemos que intentar ser eficientes, porque estamos utilizando, el dinero es limitado, los recursos son limitados. Tenemos que hacerlo de la mejor forma posible. Entonces, para eso, la única manera es decir, estamos haciendo esto así, estamos rindiendo lo que debemos rendir, somos lo eficientes que debemos ser. No, hay un margen tremendo para la eficiencia, ¿no? En los hospitales públicos y en los privados, pero centrándonos en los públicos, que a mí me preocupan mucho, yo creo que hay mucho margen de mejora y aquí hay que meterse o deberíamos meternos a saco. ¿Cómo? Tomando decisiones consensuadas, compartidas y haciendo que la gente se sienta parte de los equipos. Esto es muy difícil porque muchas veces nos encontramos que hay cosas que no funcionan y hay como unos parapetos para intentar cambiarlas que te impiden el cambio, y esto la verdad que te saca un poco de quicio, ¿no? Decir, oye, con lo fácil que sería modificar esto así, no podemos, ¿no? Yo creo que entre todos. ¿Algún ejemplo? ¿Nos puedes poner alguna cosa que digas tú? Mira, en esto yo creo que... No sé. Bueno, claro, yo por ejemplo lo que haría sería comparar cuáles son los mejores equipos e intentar copiarlos. Y establecer una especie de competición sana y saludable de decir, oye, con estos resultados, con estos medios estamos consiguiendo estos resultados, ¿por qué si este sitio al lado tiene el doble de medios, tiene la mitad de resultados? Sí, que ahora está todo medido, además, se puede todo medir. medido, Claro. Se puede medir cada vez más, nos tenemos que acostumbrar a la cultura de medir. Y luego sentirnos, el funcionariado es horrible. O sea, yo como jefe de servicio tengo la suerte de que tengo un equipo fantástico, que lo heredé ya de mi antecesor, que era Carlos Macaya, que dejó un servicio fantástico también. Y entonces, en este servicio, lo que me encuentro es que, claro, si me descuido, tú no puedes ni premiar ni castigar, pero no en sentido punitivo, sino es injusto que una persona que trabaja muy bien, que se esfuerza muchísimo, cobre lo mismo y tenga los mismos privilegios que la persona que no hace nada. Esto, afortunadamente, en el mundo de la cardiología en el que yo estoy, no me pasa. Pero que la gente piensa ya no en cardiólogos, sino en otros estamentos, a ver si esto no pasa todos los días. Sí, y sin embargo, las herramientas para poder solucionar esto no existen. Sí, sí. No existen en la sanidad pública. La sanidad privada puede tener otros recursos para utilizarlo, ¿no? Así que yo realmente, cuando la gente se polariza y entonces habla mal de una y de otra, lo que digo, vamos a ver, todos los científicos que somos lo tenemos que aplicar al resto de la vida. Entonces vamos a analizar, vamos a medir, vamos a comparar y ya está, ¿no? Sí, son como recursos que os faltan, ¿no? A nivel, porque cualquier empresa que no fuera lo que estamos hablando de medicinas, habría, ¿no? Un jefe de servicio, pues tienes una serie de recursos que son pues, las herramientas que necesitas, y un equipo pues más o menos motivado, pero evidentemente necesitas algo más para que realmente eso sea excelente, ¿no? Y es un poco lo que yo creo que los médicos, ¿no? Porque al final, fíjate lo que yo creo, que a los médicos, como sabemos que sois vocacionales, entre comillas nos aprovechamos. Sí, es verdad que somos vocacionales. Claro, ¿sí? Entonces entre comillas es como, si... ¿Cómo un médico va a dejar de hacer esto? Lo va a hacer porque al final es vocación, al final os sale. Esto en cualquier otro tipo de empresa, negocio, yo qué sé, o sector, no es así. Es decir, si no esto, yo aquí tiro el boli y me voy. Un médico no deja de atender algo, no deja de tal, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí es un poco
que no es que tengáis que dejar de ser vocacionales, porque lo habéis No, mamado pero estamos desde un poco pequeños. entrampados Sí, con eso. sí. Pero yo creo que de las personas que nos están viendo, cualquiera que trabaje en un ambiente un poco funcionarial, Sí. estará pensando ahora mismo en personas que tiene a su lado que no pegan ni chapa y que están cobrando lo mismo y tienen los mismos privilegios. Y eso es una injusticia social. A mí que no me intenten convencer de otra cosa. Tendría que haber herramientas para a lo mejor, si una persona necesita estímulos, pues se pueden valorar y formación, pues se puede valorar. Pero es que hay gente que realmente en todos los sitios parece que tira un poco hacia abajo, ¿no? Sí, Bueno. sí, sí. Y además lo que hemos dicho, o sea, al final un jefe de servicio es un servicio que se está dando, que al final se valora, se mide, tiene un grado de excelencia o no excelencia. Si eso se pudiera, dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué no se está haciendo aquí? Claro, también tiene que ser que el otro jefe de servicio quiera... Sí, yo creo que cada vez hay bastante generosidad por parte de todo el mundo, ¿eh? Y sobre todo, tiene que haber unas reglas del juego claras, concisas, y al final todo el mundo las acepta. Lo que sucede es que cuando hay unas reglas del juego que no están muy bien establecidas, todo el mundo se aprovecha. Ya. Pero si te dejan clara la normativa, todo el mundo se apunta a cumplirla. Vamos a ver un vídeo rápido así de lo que es un corazón, que me ha gustado, que me lo enviaste, y yo creo que a los espectadores les va a gustar, aunque hemos visto a veces, pero tenemos aquí un corazón. Para ti el corazón es como, no sé, como el arte, ¿no? Por excelencia, como si estuvieras viendo no sé, un Picasso, si te gusta Picasso, ¿no? Cuéntanos algo del corazón. Es que un corazón lata 100.000 veces al día, más de 2.000 millones de veces en una vida de 70 años, sin que pensemos en él. No hay máquina que resista eso. Ella se va autorreparando, no cabe duda, ¿no? Entonces esto es, lo que estamos viendo es una parte del corazón nada más, la aurícula izquierda, con las venas que entran en la aurícula izquierda, y eso rojo es la orejuela donde se forman los trombos que por eso hay que tomar anticoagulantes para cuando se tiene arritmias, ¿no? Entonces, claro, cuando empezamos a tratar las arritmias, que no teníamos nada de esto, y ahora estos colorines nos dicen dónde tenemos que quemar dentro del corazón para solucionar la arritmia más frecuente, que es la fibrilación auricular, ¿no? O por lo menos para intentar solucionarla. Entonces, es que uno cuando se levanta tiene que estar tan agradecido al desarrollo científico, a la capacidad que tenemos para poder solucionar tantas enfermedades, que ya eso te hace estar contento. Forma parte del veneno de la medicina. De la veneno de la medicina. Oye, casi estamos terminando, y te voy a hacer un regalo. Mira, si ves aquí ya más o menos sabrás de qué va, ¿no? Hombre, sí, sí, sí. Este es un jamón de bellota de Navarretinto, que hablando de corazón, sí. bueno, ya sabemos lo cardiosaludable que es el jamón. Yo te puedo decir que es un jamón ibérico bellota 100%, este lo regala Navarretinto. Muchísimas gracias. Es una edición limitada, lo cuidan con una maestría que es excelente. Yo les digo siempre, pruébenlo, por favor, pruébenlo. Este fin de semana yo lo he llevado a una fiesta que hacíamos de mi suegra de 80 años. Y bueno, la gente, pero bueno, este jamón, mira que había muchas cosas, ¿eh? Pero y este jamón, lo digo de corazón, ha sido así. Y bueno, es que realmente esto sí que lo recetamos, ¿verdad? Sí, el problema de la dieta cardiosaludable es que la gente se piensa que lo bueno es caro, pero realmente al final el hacerse unos garbancitos o unas lentejitas de toda la vida, todo lo que es la legumbre, etcétera, eso es sanísimo, y le puedes poner un poquito de jamón, pero aparte, porque este es demasiado bueno como para meterlo en el... Este es más para tomarlo así tranquilamente. Eso creo yo. Bueno, pues les voy a decir dónde pueden llamar, porque si llaman y dicen que lo han escuchado aquí en el programa de Nuestros Médicos, le van a hacer un 10% de descuento. Es un teléfono, se lo sirven a casa, se lo llevan, pueden coger el jamón entero, troceado, además te mandan los huesos para que hagas el caldito, bueno, está cortado evidentemente a cuchillo, bueno, es espectacular. O sea, no tengo más palabras que decir que es espectacular. Además, tanto Luz de Pereira como su padre, como toda la familia que está allí, son encantadores, que además da más gusto, y además son de aquí, del Toro Televisión. Teléfono 91 625 02 28. Lo repito, lo tienes en pantalla, 91 625 02 28, y para que lo disfrute el doctor. Estamos ya prácticamente terminando, Julián. No sé si queda algo que quieras comentar, así... Aunque vamos a ver también una fotito de tu familia, pero ¿quieres comentar alguna cosa que igual se ha quedado ahí en el tintero que te gustaría decir? No, yo lo que me gustaría transmitir es que merece la pena cuidarse, un poquito, porque queremos
ser independientes durante años, ser autosuficientes. Cada vez tenemos menos hijos que nos puedan cuidar como cuidan ahora. Yo me sigo quedando fascinado de cuando vemos a las personas mayores en el hospital, como siempre tienen a sus seres queridos alrededor, ¿no? Bueno, pues tenemos que intentar que esto llegue lo más tarde posible. Y yo animo a que la gente se cuide, ya no solo para vivir más, porque muchos, sino para vivir mejor, para disfrutar de la vida, ¿no? Para disfrutar del intelecto, de todos los desarrollos que vengan y nada más. Y que no apoyo a los médicos muy prohibicionistas, que tenemos que ayudar a que se lleve una mejor vida, no solo más larga, sino con calidad. Tienes toda razón. Bueno, hemos querido terminar con una foto de familia, de tus papás, imagino. Los Aitás, que ya no viven, pero que nos han dejado un legado educacional extraordinario, y esto hace que ahora pues estemos todos los hermanos picados a ver quién gana en los distintos deportes, ¿no? que hacemos. ¿Ah, sí? Con lo cual... ¿Jugáis muchos deportes diferentes? Sí. Bueno, ahora últimamente, aunque parezca y esté mal decirlo, hemos empezado a jugar al golf. Anda. Y lo digo porque parece un deporte así elitista, pero realmente jugamos en campos públicos y estamos encantados. Y sí, ahí no soy el mejor y eso me fastidia. Bueno, quiere decir que lo demás sí. No, en otras cosas puedo pensar... En medicina sí. Todavía me puede quedar margen de mejora. Aquí, muchísimo. Te falta mucho. Bueno, pues ya estamos terminando. Miren, voy a sacar esto. Además, hoy que lo he querido sacar, que normalmente no lo hago, pero hoy lo he querido sacar porque está aquí el doctor Julián Pérez Villacastín. Bueno, que aparte quiero decirle que el doctor también está en el Hospital Clínico San Carlos, pero está en bastantes clínicas que pueden visitarle, las atenderá y bueno, pues le buscan y ya lo tienen. Hoy en día en Internet se busca a cualquier médico y ahí le tenemos. Esto es un desfibrilador. A mí me conocen porque yo ya llevo pues bastantes años con el desfibrilador y lo quería aprovechar más aún porque el doctor está de acuerdo con que si tenemos una parada cardíaca, si tenemos una fibrilación ventricular, que es la más complicada, porque la auricular, bueno, más o menos la podemos ir salvando, sí, pero la ventricular son minutos. A los 10 minutos un cerebro ya está, adiós. Los servicios de emergencia, la frustración que se llevan cuando llegan a un lugar y ya han pasado 15 minutos, pues no han llegado antes, y ¿cuánto lleva? Pues 15 minutos, ya saben que poco pueden hacer para salvar la vida, pueden salvar órganos, pero ya la vida es prácticamente imposible. Y sin embargo, teniendo un desfibrilador tenemos muchas posibilidades, porque, bueno, pues ahí lo tenemos. Antes lo comentaba yo con el doctor, es que lo usa cualquier persona. Colocar 2 parches, él habla, das un botón, solamente va a actuar si es necesario, si no es necesario no va a actuar. 30.000 muertes al año en España, 80, 100 diarias. Fíjese si abriéramos los telediarios diciendo hoy se han muerto 80 personas por una parada cardíaca, y al día siguiente hoy se han muerto 82. Estaríamos todos, pues hay que estarlo, porque esto tenerlo, por ejemplo, en una comunidad de vecinos, que tenemos extintor, tenemos un desfibrilador, se coge rápidamente. Si no se pone de acuerdo la comunidad, pues mucha gente lo tiene en su propio domicilio, o si vives alejado en un chalet. Así que, porfa, tengan el desfibrilador. Luego no tiene prácticamente mantenimiento, cada 4 años cambiaron las baterías, es decir, que se tiene, ojalá no haya que usarlo, pero si ocurre, nos salva la vida. Y luego traigo que también se lo estaba enseñando, lo conoce el doctor, esto al final es para otra parte. Esto ya es un poco más para conocer, aparte de que nos da el conocimiento de nuestra tensión, y nos hace un electro que además te sale un informe, un pequeño informe para que el médico lo pueda ver. Es nada más que colocar 2 deditos con nuestra aplicación y bueno, fibrilación auricular, que el doctor ha hablado, esa fibrilación auricular puede dar un ictus, porque lo que bien ha dicho, se queda ahí un coagulito y ese coagulito, como se vaya para arriba, pues te va al cerebro y te da un ictus. Entonces, si lo sabemos que la tenemos, pues ya tomamos los anticoagulantes correspondientes, el cardiólogo nos va a decir cómo, pero hay que saberlo. Las cosas hay que saberlas. Así que les recomiendo tanto el desfibrilador, evidentemente, y luego, pues en casita, pues es un poquito más que el tensiómetro, porque nos da también una idea además te lo hace todo, es decir, que él te saca tu informe, lo lees y ves cómo estás. Si te dice que estás perfecto, pues bueno, pues estamos bien. Así que nada, pues ha sido un placer, Julián, tenerte, de verdad, ha sido un gusto
tener gente tan experta, tan sabia y que nos has contado cosas súper interesantes, sobre todo las cosas que habéis hecho y habéis conseguido y las que estáis por hacer, ¿no? Y nada, y a todos ustedes, pues, ¿qué quieres que le diga? Pues que estoy encantado de que cada vez nos digan más que viene el programa, que vienen los doctores que traemos, las cosas que nos enseñan, y sobre todo porque lo que queremos es que la clase médica, que desde pequeñitos, desde muy pronto ya tienen que estudiar mucho, primero para estudiar medicina, luego para sacar el MIR, para sacar la carrera, luego entran en el hospital. Bueno, pues que les demos este homenaje que se merecen por esa vocación y por ese apoyo que nos dan día tras día, porque aquí estamos todos afectados, o eres paciente o eres médico. O sea, toda la sociedad estamos ahí involucrada. Así que nada, muchísimas gracias, le mando un beso muy fuerte y hasta el próximo programa. Muchas gracias.